Llegar al punto de no soportarme a mí misma fue lo que más prevaleció en mi pasado. A los 18 años conocí una persona, formé pareja, tuve a mi primer hija. Cuando le conté que estaba embarazada, me dejó. Tuve a mi hija sola. En ese momento sentí frustración porque no era lo que yo esperaba. Yo venía de una familia de valores, de respeto, y tener que decirles a mis papás de que tenía que volver a su casa porque estaba a la deriva marcó mucho mi vida. Conocí a mi pareja actual. Al principio todo fue felicidad porque estaba pudiendo formar la familia que yo quería. Estábamos muy bien. Yo tuve un segundo embarazo, tengo a mi nene. Con él al principio estuvo todo muy bien, pero al tiempo de mi hijo haber nacido empezaron los problemas. Yo me convertí en una persona muy celosa, insegura. Al punto de las discusiones fueron creciendo tanto que nos sentamos un día y charlamos de separarnos, porque ya no podíamos seguir así. Cuando él se va de casa, ahí la tristeza me invadió nuevamente. Aún así, teniendo nenes chiquitos, mis pensamientos eran en lastimarme, en querer morirme. No llegué a hacerlo porque miraba a mis hijos y decía, si yo hago esto, ¿con quién se quedan? En ese tiempo que estuvimos separados, que fue un lapso de un mes, volvimos a hablar, volvimos a intentarlo, pero esta vez iba a ser diferente. Yo recordé una invitación que me habían hecho a la Iglesia Universal y dije, bueno, voy porque ya no tengo nada que perder. Volví, al principio me costó muchísimo. Cuando empecé a ver los cambios entendí que el próximo paso era el bautismo en las aguas. Cuando llegó el día del bautismo, ahí fue un paso muy grande en mi vida. Empecé con esa transformación. Recuerdo que hubo una hoguera santa. Yo escuché hablar del Espíritu Santo. Ahí yo hice más oraciones, leí más la palabra. En el sacrificio emocional, Dios me pidió estar en el primer lugar. Yo tenía a mi familia en primer lugar. Para mí, ellos estaban ante todos. Ahí hice mi sacrificio, ese costó muchísimo. Y en lo económico, yo no tenía un trabajo estable. Ahí tuve que tomar pertenencias de mi casa, las vendí, hice cosas para vender. Y una vez que había generado ese sacrificio que Dios me había pedido, que ya estaba segura que era ese, puse todo en el sobre y subí al altar. Cuando subo al altar, ya esa certeza ya estaba, que Dios me iba a responder, que Dios me estaba respondiendo. Yo subí con esa certeza de que lo que Él me pidió, yo lo hice. Bajé de ese altar con esa fuerza, esa certeza de que la respuesta ya había llegado. A los días, en las reuniones, recuerdo que yo siempre iba preparada porque yo quería recibir el Espíritu Santo. Y ahí obtuve mi mayor riqueza. Yo recibí el Espíritu Santo. Al principio no lo podía creer porque decía, como yo, con la vida que tenía, el pasado que tenía, ya era una hija de Dios, que fue esa palabra que había marcado en mí. Ahí fue un antes y un después en mi vida, porque todo fue restaurado, pero sinceramente fue restaurado. Mi matrimonio, mi esposo llegó, se convirtió, mi vida económica cambió, porque ya no pasábamos las necesidades que anteriormente habíamos pasado, ¿no? De no llegar con la comida, de no llegar. Hoy en día podemos comer lo que queremos, tenemos una vida que nosotros siempre deseamos. Cuando estaba en el punto máximo, en mi felicidad plena, empezaron a ocurrir situaciones que no pensé que iban a ocurrir.
empezaron a aparecer síntomas en mi salud, muchos dolores de cabeza, mareos, náuseas. Eso llamó la atención en mí porque no era algo frecuente. Ahí llegué a tener una consulta con un neurólogo a causa de los dolores de cabeza constantes y ahí llegó algo que no me imaginaba. El neurocirujano se contactó conmigo, me dijo que me quería ver. Uno de los estudios que me habían hecho había dado que estaba al borde de un derrame cerebral. Estaba sufriendo un aneurisma. La arteria principal del cerebro estaba dañada. Tenía una medida de 5 milímetros y eso no podía llegar a 7. Corría riesgo de vida. Mi neurocirujano me dijo: Jessica, no hay otra salida, hay que operar. Empecé en las reuniones a participar, a pedirle a Dios por mi sanidad. Cada estudio que me hacían salían mal. No es que todo se soluciona enseguida. Llega al punto que el médico me dice: Jessica, ya no hay más tiempo que perder. Tenía el riesgo de vida. Ahí vino una hoguera santa. Yo dije: Dios, voy otra vez, porque yo sabía que ahí iba a estar la respuesta. Volví a hacer mi sacrificio, volví a subir al altar y me lancé con todo a esa hoguera santa. Yo sabía que iba a salir bien, que todo esto que estaba pasando era para algo, y así fue. A mí me tuvieron que operar. Me operaron 2 veces. La primera vez la cirugía tenía que durar de 6 horas a 7. Duró 9 horas. Cuando a mí me llevan después de la cirugía a terapia, le comentaron a mi esposo de que la cirugía no había salido como ellos esperaban. Mi familia pensó: quedó mal, murió, pero no, era que el médico no había encontrado el aneurisma. Estuvieron tocando las arterias, buscando esas 9 horas y el aneurisma no estaba. Dios ya había entrado antes que los médicos y había hecho que esa arteria se reconstruyera. Tuve mi alta a la semana. Los médicos no lo podían creer porque mi diagnóstico era muy grave. Después de eso volvieron a hacer estudios porque todo había salido bien. Era, a los ojos humanos, a los ojos de los médicos, era algo increíble, no lo podían creer. Hoy en día, cuando me miro al espejo y veo esa cicatriz, es una señal que Dios me dejó de que soy hija de Él y que siempre va a estar conmigo. Y ahora quiero hablarte a vos. Quizás estás pasando por esta situación o mismo peor. Quizás los médicos te desahuciaron. Quizás no ves una salida hoy a tu vida. Te invito a que te acerques a la Iglesia Universal. Ahí vas a encontrar la paz que tanto necesitas. Busca a Dios, que Él tiene la solución. No le des oído a los pensamientos de que no vas a salir de esa situación, porque Dios te va a dar la respuesta. Hay una palabra que marcó mucho en mi vida. ¿Me permiten una Biblia, por favor? Romanos 8:9. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es hijo de Dios. Esa palabra me marcó mucho. Hubo un antes y un después.